En 30 minutos, MF Economía e Inversiones y Radio 1000 te traen los principales temas económicos del mundo y de Paraguay con Economía a 1000. Este podcast es presentado por la Bolsa de Valores de Asunción, promoviendo los valores del mercado. Muchas gracias por la compañía de todos los días, arrancando esta jornada, recordando que vamos hasta las 13 horas aproximadamente. Y como todos los días me acompaña la compañera Ada Caballero. ¿Cómo estamos, Ada? ¿Qué tal? Bienvenida. Buen día, Prince. Buen día a la audiencia. ¿Todo bien y vos? Con tapabocas. Para la gente que lo está viendo, con tapabocas. Por eso te estamos escuchando un poco apagada. Es medio atípico en este febrero, pero bueno, nos toca porque nos toca. Igual estamos aquí firmes. Y ya le damos la bienvenida a nuestro invitado de hoy, a quien agradecemos, como siempre, su predisposición, el venir aquí a compartir sus conocimientos. Y él es el profesor Dr. José Tello. ¿Cómo estamos, profesor? ¿Qué tal? Bienvenido. Gracias por sumarte a esta cuarta temporada de Economía a 1000. ¿Qué tal, Prince? ¿Qué tal, Ada? Contento de estar aquí con ustedes otra vez. De hecho, dejamos grabado, profesor, el año pasado, cuando te comprometimos públicamente tenerte nuevamente aquí en Economía a 1000. ¿También es tu cuarto año, profesor, con nosotros? ¿O entraste como en el segundo año? Yo creo que en el segundo año. En el segundo sí, aproximadamente. Sí. Pasaron cosas de ese tiempo, de esta parte de profesor. Claro que sí. A nivel mundial, regional y, por supuesto, en Paraguay. Siempre hay movimientos hacia arriba y hacia abajo. ¿Te tocó análisis incluso en situaciones medio, ¿cómo diría?, adversas y hasta típicas en estos años, profesor? Sí. Y en este espacio, digo. Sí. Pero siempre, por lo menos en economía, ¿sí? Siempre cuando hay esas situaciones, digamos, donde todo tira hacia abajo, hay desastres, siempre hay una oportunidad para ganar. Para un sector. Siempre. Y por eso uno tiene que moverse. Pues, claro, no te puedes encasillar en un solo sector, ¿no? Siempre uno diversifica, siempre uno encuentra alguna oportunidad. Así es, y en esta ocasión vamos a hacer un análisis, vamos a compartir datos e información, lo último que se tiene de la actualización del informe del Fondo Monetario Internacional. Correcto. Un informe muy relevante que los agentes siempre están expectantes, profesor. ¿Por qué? Y porque te está marcando, digamos, más o menos la pauta, ¿no?, de lo que puede suceder en los próximos meses, ¿no?, o el próximo año inclusive, ¿no?, porque hace proyecciones para el 2026 y 2027. ¿no? Y eso es interesante porque para los inversores, para las personas común y corriente, tienen que saber por lo menos algunos datitos de lo que se espera. No necesariamente se cumple, ¿ah? Porque también falla también el Fondo Monetario, ¿no? Por eso proyecciones. Son proyecciones, hay que tener mucho cuidado, ¿no? Incorpora y no incorpora algunos shocks y bueno, hay cuestiones que sacan y salen, vamos a decirle, del indicador que uno maneja, incluso los cálculos. Exactamente, ese es el criterio que uno toma, ¿no? De hecho, Manuel Ferreira siempre dice, hay que hablar siempre como probabilidad. La palabra IA. Podría, sucedería, ocurriría. Profesor, ¿cada cuánto hacen o dan a conocer desde el Fondo Monetario Internacional este informe de proyecciones económicas? Ellos presentan cada año en junio y en octubre. Okay. ¿No? Sacan su informe, su reporte mundial sobre distintas variables macroeconómicas para todos los países del mundo. Es un trabajo enorme, gigantesco. Imagino. Lo que acaba de ocurrir, eso hace todos los años, sí. Lo que acaba de ocurrir ahora en enero es una actualización de las proyecciones de octubre. Porque en octubre era un poquito más pesimista el Fondo Monetario sobre lo que iba a ocurrir en el 2026 y ahora dice que no es tanto así. ¿Por qué, profesor, fue pesimista en ese escenario? Por la amenaza que hacía Trump con su política comercial, ¿no? Entonces, como una vez lo comentamos aquí, sí, ¿no? recuerdo. O sea, todo impuesto es malo, siempre te va a perjudicar, siempre distorsionas tus decisiones, sea de consumo, inversión, ahorro, en fin. Los aranceles, la idea es que los aranceles en el tiempo converjan a cero, porque no es un buen mecanismo para recaudar. ¿Qué cosa es lo que hizo Trump? Trump es consciente de eso, pero dice, la única manera de ponerle a que se sienten en la mesa las grandes potencias es que yo los amenace. Y una amenaza tiene que ser creíble. Como un experto en teoría de juego, como una materia que se tiene en economía, ¿verdad, profesor? Exactamente, o sea, hay que amenazar, porque si yo no tengo con qué amenazarte, ni siquiera me vas a atender el teléfono. Totalmente. Pero si yo te voy a dar algo para amenazarte o algo que quieres, entonces sí vamos a negociar. Y lo que Trump quería era que todos se pongan
se sienten en la mesa a negociar con él. Por eso amenazó. Entonces, tú tienes tasas arancelarias, nosotros hemos conversado eso en marzo, abril del año pasado, muy altas, del 100, 200%, pero al final del día, eso no se ejecuta. La tasa arancelaria sí subió, pero no tanto, ¿no? Es una forma, digamos, de, más que de política económica, es de política, de geopolítica, ¿no? Ya estamos atravesando a otra ciencia, ¿no? Pero Trump utiliza esa arma o esa herramienta de política económica, pero para temas geopolíticos. Una cuestión ahí, profesor, entre paréntesis. El escenario que se había vivido años atrás en la primera conocida como guerra comercial fue muy diferente, o ha sido muy diferente a esta segunda guerra comercial. Es como que en la primera, las grandes economías se supeditaron a las amenazas de Trump o a las posibles políticas de implementación en ese momento, y en esta segunda guerra comercial es como que se mantuvieron más firmes en su posición. ¿Fue así el escenario? ¿Se dio de esa manera? ¿Y cómo tuvo también incidencia? En realidad, una cosa es lo que dices, sí, y otra cosa en público, ¿no? Ante los medios de comunicación, ante tu ciudadanía, y otra cosa es lo que realmente haces, ¿no? Y lo que se está viendo es que Trump, cuando logra él te puede exigir muchas cosas, pero eso es solamente para la negociación. Es como que te quiero vender un teléfono y te lo vendo a $3,000. Sí. No me lo vas a comprar. No. Pero pero es solamente parte de la negociación, claro, porque te voy a hacer la rebaja y después te lo vendo a $800 porque es lo que realmente quería. Eso es lo que hace Trump, ¿no? Entonces amenaza, pone metas muy altas, se sientan en la mesa y ahí negocia, y una vez que obtiene lo que quería Trump, terminó, contento ambas partes, ¿no? Generando toda una revolución en el mercado internacional, en los agentes económicos. Exactamente. Que fue lo que ocurrió el año pasado y sigue ocurriendo. Exactamente, pero ese ruido es en los mercados financieros. Los mercados financieros son muy líquidos. De un día a otro yo puedo vender cosas, comprar y vender cosas, a diferencia de los objetos, casas, inmuebles, eso no se vende de un día a otro, ¿no? Entonces, estos mercados financieros obviamente que sobrereaccionan. Es natural esta sobrereacción, digamos, ante estas amenazas de Trump, ante este tipo, digamos, de presiones geopolíticas, ¿no? Entonces, uno tiene dos opciones: o te asustas, ¿es cierto?, y comienzas a deshacerte todo, asumiendo pérdidas. Otros aprovechan esas circunstancias y compran porque saben que ese no es su precio real. Y otros mejor prefieren cruzarse de brazos y esperar, porque va a pasar la tormenta. Profesor, mencionabas que el año pasado, en octubre, el escenario era, o las proyecciones del Fondo Monetario eran más pesimistas, y que en este enero, tengo entendido el 16 aproximadamente, dieron a conocer la actualización de las perspectivas económicas a nivel mundial. ¿Cambió evidentemente algo? ¿Qué fue o cuáles fueron esos factores de octubre a enero, o básicamente a diciembre, que hicieron que haya una suerte de reconfiguración y el escenario se presentara un poco más de lo que se espera, un poco más optimista, por decirlo de alguna manera? En primer lugar, que Estados Unidos va a crecer un poco más de lo que se esperaba, que la inflación se mantiene con su tendencia decreciente y no que iba a aumentar un poquito como se esperaba, ¿no? Sí. O sea, todo ese temor, digamos, de que la política comercial se iba al final reflejar en el consumidor, puede ser que haya tenido un impacto, pero otros precios se redujeron, al final el impacto se desvaneció, ¿no? Está creciendo la economía de los Estados Unidos, hay más inversiones en Estados Unidos. Por el lado de China, se corrigió ligeramente a la baja el crecimiento para 2025-2026. China, por ejemplo, dice que va a crecer en el 2026 4.5%. Sí. O sea, una tasa de crecimiento menor que la de Paraguay, inclusive. Notable. No como antes China, o sea, el gran crecimiento de China era cuando crecía a tasas del 10% anual. Eso te hace un cambio total, digamos, en la economía, ¿no? Crecer 10% anual durante 10 años es muchísimo. ¿Y qué está pasando, antes de seguir avanzando, qué está pasando en China por eso, cambio, profesor? Y porque para crecer, cuando tú tienes una economía que es pobre, bajos ingresos, crecer a ese ritmo es, entre comillas, fácil cuando hay más inversión. En cambio, cuando llegas a cierto nivel de ingresos medios o medios altos, ya no es suficiente con más inversión. No es suficiente con comprar más bienes de capital, construir más plantas, no. Ya necesitas innovación.
ya necesitas productividad. Y ahí es donde comienza a fallar un poco China. ¿Por qué? Porque no tiene el mercado para la innovación. La innovación en China viene por el gobierno, ¿no? Directamente, no por el sector privado, ¿no? Hay un vínculo. O sea, tú tienes empresas chinas o marcas muy famosas, sí, por supuesto, pero el que gobierna esas marcas muy famosas sigue siendo el Partido Comunista Chino, ¿no? Entonces, no hay libre mercado, digamos, en la innovación en China. Por eso que no está, digamos, a la altura todavía de los Estados Unidos. ¿Y esta política arancelaria tuvo su impacto, su incidencia también en la dinámica de la economía china, quizás con la llegada, salida de empresas o no, profesor? No. Ha sido, el impacto ha sido directamente sobre costos, ¿no? No hay todavía, no se ve esos impactos, digamos, sobre la productividad o sobre la innovación china, ¿no? No, ha sido solo sobre costos. Por eso, digamos, la tasa de crecimiento se espera un poco menos. No es que ha caído demasiado, se está, digamos, está reduciendo su tasa de crecimiento, ¿no? Yo estaba viendo, y de hecho mientras estaba conversando contigo y estabas explicando, profesor, les pasé una lámina a los compañeros para que nos den el soporte correspondiente del informe que justamente compartiste conmigo sobre la actualización de las perspectivas de la economía mundial. Y aquí vamos desglosando lo que estabas mencionando también de economías como China. Y bueno, hay otras de gran importancia, consideradas grandes economías, como tenemos también Brasil, México. ¿Hay una reconfiguración también en las perspectivas que se tienen con respecto a estas economías o no, profesor? Sí, lamentablemente para América Latina, sí, la revisión es a la baja, ¿no? O sea, para Estados Unidos la revisión es hacia arriba, hacia el alza, pero para América Latina es una revisión hacia la baja, ¿no? Y principalmente por el ruido geopolítico, ¿no? Eso le está afectando a las economías de América Latina, ¿no? Entonces, perdón, y el análisis del Fondo Monetario solamente actualiza, por si acaso, Brasil y México, que son las dos grandes economías, digamos, en América Latina, ¿no? No hace una actualización para Paraguay, ni Argentina, ni Perú, no. Es para el caso de Brasil y México, ¿no? Que son las que finalmente mueven en el sentido de cómo se comporta la economía a nivel regional. Exactamente. Por eso considera a esas dos economías si lo metemos dentro de América Latina. Exactamente. Además, si va a ser una revisión país por país, no lo va a hacer ahora en enero. No necesita más tiempo para hacer esa revisión completa, ¿no? Pero en el caso de Brasil, por ejemplo, ellos están esperando de que este año crezca solamente 1.6%. Sí, eso es muy poco. Eso es muy poco. Y para el próximo año esperan que la economía crezca 2.3%, ¿no? Este año tú tienes elecciones. Sí. Tienen que ver qué es lo que va a pasar. ¿Se mantiene Lula o va a ser un giro a la derecha la economía, ¿no? ¿Cuál es el problema de Brasil actualmente? El déficit fiscal. El déficit fiscal lo que está haciendo es uno de los motores para generar un poco más de inflación de lo que el Banco Central quiere. Hay un estímulo por la demanda agregada, más gasto público, y por el otro lado la oferta de la economía no está respondiendo. No hay inversión privada para respaldar este aumento de la demanda. Entonces se va a precio. Entonces el Banco Central de Brasil está aguardando ahí, ¿no? Todavía la inflación es 4.5%, su meta es 3%. Cerca, sí, pero el Banco Central dice, no es que esté cerca o no esté cerca. Yo veo de que no hay vistos cambios en el déficit fiscal. Y eso es potencialmente peligroso. Entonces no bajo mi tasa de interés. Sigue estando en dos dígitos. 15%. Aquí tenemos 5,5, si mal no recuerdo. Sí. Fue la revisión. Digo, aquí estoy hablando de Paraguay. Después de más de un año de haber mantenido un 6%. Sí. Siendo la meta de inflación en Paraguay 3.5%. Es cierto, una revisión a la baja también. ¿No? Entonces, pero en Brasil la meta es 3%, pero la tasa de interés es 15%. ¿Por qué hace eso el Banco Central? Y en su última minuta, hace unas semanas, menciona eso, ¿no? Lo que le preocupa mucho es la política fiscal. No está reduciendo, o sea, tus ingresos son muy inferiores que tus gastos. Y no ve por ningún lado de que vayan a ajustar los gastos. Y menos en un año pues electoral, ¿no? O sea, Lula no va a bajar los gastos en pleno año electoral. Entonces por eso están revisando a la baja el crecimiento de Brasil, ¿no?
Tema de reforma impositiva, nos hablaba también y tiene cierta incidencia, ¿o no, profesor? Mire, Brasil tiene primero, la estructura impositiva de Brasil es complejísima, es muy compleja. Y segundo... Nada comparado a Paraguay. No. Y segundo, con tasas altísimas. Entonces, la solución no es poner más impuestos. Al contrario, la solución es reducir tasas de impuestos, simplificar el sistema impositivo, que no lo van a hacer. Entonces, la otra solución es reducir gasto, que tampoco lo van a hacer. Un nuevo gobierno podrá reducir el gasto, bueno, depende pues quién es el que vaya a asumir Sí. la presidencia, ¿no? Pero esa es la encrucijada en Brasil, ¿no? Por eso que al final del día es el sector privado el que manda. Es el sector privado el que apuesta si quiere invertir más o no quiere invertir más. Entonces, si ve esos peligros, no invierte. Si no invierte, el stock de capital físico se mantiene igual, las plantas se mantienen igual, se deterioran con el tiempo, entonces la oferta no responde, ¿no? ¿Y el mercado cambiario cómo se está comportando, profesor? ¿En Brasil? Sí. O Ellos en esperan... general. No, también, ¿no? ellos, digamos, ahí no le ven todavía ningún riesgo, porque a nivel mundial es el dólar el que perdió poder, Sí. ¿no? O sea, en realidad no es que las monedas de América Latina se hayan fortalecido, sino que es el dólar es el que se ha debilitado, ¿no? Entonces, por ese lado no ven ningún riesgo. El riesgo para el tipo de cambio es cuando el mercado no cree en el Banco Central, ¿no? Si tú tienes un Banco Central con pocas reservas internacionales y que dice que le interesa la inflación, pero en sus actos no le interesa la inflación, todo se va al tipo de cambio. Porque uno como agente privado Sí. rápidamente cambia sus expectativas y dice, no, aquí va a pasar algo malo. Entonces, mejor dejo de usar la moneda local y me refugio en el dólar, ¿no? O en otra moneda internacional, ¿no? Por eso es importante tener en todos los países Banco Central independiente, que sea totalmente técnico, que le interese solamente la inflación, ¿sí? Y que este Banco Central tenga reservas, ¿no? Las reservas internacionales no se tocan. Porque si empiezas a tocar, si empiezas a decir, esto sobre todo pasa cuando hay elecciones presidenciales, Sí. en todos los países empiezan ciertos grupos a hablar de las reservas internacionales, que son muchas las reservas, que tenemos que utilizarlas, que hay que usar para salud, para educación, suena todo bien, ¿no? Pero tan solo que lo mencionen o que intenten hacer eso, de inmediato se va a reflejar en el tipo de cambio. Profesor, vamos a seguir explorando a otras economías basados justamente en esta actualización del informe del Fondo Monetario Internacional para ir aterrizando también en Paraguay. Como decías, no contempla un capítulo Paraguay ni de otras economías puntuales, pero hay algunos indicadores que nos dan también cierto camino para hacer este análisis de lo que se espera también en Paraguay, por más que estamos empezando el año 2026. ¿Te parece? Muy bien. Vamos a seguir conversando con el profesor Dr. José Tello a la vuelta del corte. Ada, es momento de compartir la cifra, frase del día, que los extraemos, obviamente, de las entrevistas que tenemos desde este lunes, porque empezamos y arrancamos la 4ª temporada de Economía 1000. ¿Qué tenemos? 11,5 millones de toneladas podríamos llegar a alcanzar si en la safriña se cosechan más de 1 millón de toneladas adicionales, lo que haría que esta super zafra del primer ciclo pase a convertirse en la mejor campaña de soja ya vista en Paraguay, comentó Larisa Barbosa, analista senior de la consultora Stonex. Si te interesa descubrir más detalles, puedes escuchar el podcast completo en Spotify, búscalo en el perfil de Economía 1000 y mantenerte al tanto de todo. Hacemos rápidamente un pimponeo de noticias internacionales, Ada. Sí, sin viñeta nomás, Josema, por favor, gracias, porque quiero ya seguir con la entrevista con el profesor Dr. José Tello. Pero me parece importante porque también forma parte de este análisis que estamos haciendo justamente con el profesor, porque de acuerdo con Bloomberg en línea, desde 2021 China ha añadido más capacidad eléctrica en todas las tecnologías energéticas que Estados Unidos en toda su historia, incluidos 543 gigavatios el año pasado. China añadirá más de 3,4 teravatios de capacidad de generación eléctrica en los próximos 5 años, casi 6 veces más que Estados Unidos, lo que le dará mayor capacidad para acompañar la creciente demanda de energía de los centros de datos vinculados a la inteligencia artificial. En Estados Unidos, los centros de datos representarán el 38% del crecimiento de la demanda de electricidad entre 2024 y 2030 y casi el 7% de la demanda total en 2030.
2030 frente al 6% y 2% en China. Analistas estiman que China podría contar con una capacidad energética sobrante equivalente a más del triple de toda la demanda mundial de centros de datos para 2030, mientras que la falta de capacidad similar podría convertirse en un cuello de botella para nuevos desarrollos de centros de datos en Estados Unidos. ¿Más información, Ada? De acuerdo con Yahoo Finanzas, los proveedores de servicios de Estados Unidos registraron el crecimiento consecutivo más sólido desde 2024. El índice de servicios del ISM se mantuvo en 53,8% en enero, igualando el nivel más alto desde octubre de 2024. El indicador de actividad empresarial subió más de 2 puntos hasta 57,4, el nivel más alto desde octubre de 2024. 11 sectores registraron crecimiento liderados por salud, servicios públicos, construcción y comercio minorista, mientras 5 se contrajeron, entre ellos transporte y almacenamiento. De acuerdo con Bloomberg en línea, Donald Trump afirmó que habría pasado por alto a Kevin Warsh como nominado para dirigir la Reserva Federal si éste hubiera expresado su deseo de subir la tasa de interés. Indicó que no había muchas dudas de que la Fed bajaría las tasas porque teníamos los intereses muy altos y que ahora somos un país rico otra vez. Ante la consulta sobre si Warsh entiende que desea una baja de la tasa de referencia, Trump respondió: creo que sí, pero creo que quiere hacerlo de todos modos. Las declaraciones se dan en un contexto en el que la independencia de la Fed será un tema central durante el proceso de confirmación. Y senadores como Tom Tillis anunció que bloqueará los nombramientos hasta que el Departamento de Justicia concluya una investigación sobre la renovación del Banco Central. Y hay toda una disputa ahí entre las nominaciones, eso que mencionaba también el profesor, la importancia de la autonomía de un banco central y un conjunto de cosas ahí que se mezclan también, profesor, y que imagino parte de este informe el Fondo Monetario Internacional también va incorporando cuando hace justamente estas revisiones de las proyecciones económicas. ¿Es así o no, profesor? Sí, claro que sí. Totalmente. Claro que sí. Sí. Y en este informe del Fondo Monetario muestran cómo la tasa de inflación de los Estados Unidos va convergiendo lentamente a la meta. La meta es del 2%. ¿No? Entonces, ¿no tienen una franja superior, inferior como tienen en Paraguay, profesor? No. ¿Es meta? Es una objetivo. meta, ni siquiera lo hacen así de manera explícita, ¿eh? ¿Ah, sí? No. Sí. O sea, digamos, meta inflación en forma explícita, digamos, por ley y decreto, no lo tienen. Ellos, el Banco Central de Estados Unidos publica, digamos, su informe de política monetaria y ahí en uno de los cuadritos dice, mira, la inflación que uno espera de largo plazo es del 2%. Nada más. Entonces, nada más. Entonces uno de ahí deduce que su meta de inflación es del 2%, ¿no? Profesor, este informe del Fondo Monetario Internacional también hace un foco, un zoom en otros bloques económicos muy importantes como la eurozona. Exacto, sí. ¿Qué se tiene con respecto? ¿Hay una revisión al alza, a la baja? A la baja. ¿Eso sorprendió o no? No, la verdad se viene a venir, ¿no? Sí. Se viene a venir. O sea, Europa está tomando un camino errado. Algunos ya se están dando cuenta, ¿no? Del exceso de regulación que existe en estos países. Y eso lo que hace es reducir, desalentar la inversión privada. Totalmente. ¿No? Y sobre todo la inversión en alta tecnología. Entonces, lo que está ocurriendo es que este tipo de proyectos se comienzan a dirigir a otros países donde encuentran un mejor ambiente donde puedan desarrollar. ¿Cómo ¿no? qué países? ¿Qué es Estados Unidos? ¿Qué es Estados Unidos principalmente? Entonces, ¿no? como la niña bonita a nivel internacional, muy atractivo, profesor. Exactamente. O sea, el principal desarrollo en inteligencia artificial está en Estados Unidos, ¿no? Cuando antes se centralizaba en China. Cuando antes, o sea, China también lo tiene, ¿no? Sí. Pero Estados Unidos es el que está ganando en esta batalla, hasta el momento, ¿no? Las mejores inteligencias artificiales es la de Google, Gemini, la de Grok, la de bueno, casi digo, sí. La de X. ¿Sí? Te ibas a decir de esa época, profesor. Claro, sí. y la más conocida, ChatGPT, que también Sí. es Estados Unidos, ¿no? Y esto del exceso de regulación que mencionas se convierte en un desincentivo para importantes empresas y obviamente termina presionando a la baja la reconsideración de proyecciones económicas para esa zona. Exacto, o sea, mucha regulación, muchos impuestos. Mejor nos vamos a otro país donde... ¿Por qué donde esa se estén- medida, profesor, en la zona euro? Y ¿Qué es lo que buscaban? Porque termina siendo contraproducente. Sí, lo que pasa es que es una postura ya más política, ¿no? Una política, digamos, más de izquierda, en donde la libertad, digamos, de las personas, la libertad de los
comunicadores, la libertad de los que quieren expresar una opinión, comienzan a, digamos, a acotarla, ¿no? Ponerle más restricciones. Las empresas que quieren innovar también dicen, no, te estás sobrepasando tal objetivo, tal lineamiento. Entonces no los dejan desarrollar, no los dejan crecer, porque las empresas apuestan por un proyecto. Ese proyecto le puede ir mal, y eso lo asume la misma empresa. Claro. Como también le puede ir bien, y va y sigue creciendo. Esa es la idea. Entonces, cuando tienes muchas regulaciones, no te deja crear, no te sientes seguro, te vas a otros lados, ¿no? Por ejemplo, yo lo que quería mostrar es, no me gusta tampoco llenar de números a la gente, porque si no nos perdemos, ¿sí? Pero la tasa de crecimiento del PIB promedio en el mundo es del 3.3% para el 2026, Sí. 3.3%. Estados Unidos dice que va a crecer 2.4%, o sea, por debajo del promedio. Así es. Pero es una revisión al alza, antes era menos, Claro. era 2.1 creo. La zona euro va a crecer 1.3%. Cuando- Muy alejado del 3.3 que es el promedio Pero del es mundo. muchísimo, Es muchísimo. sí. Japón, 1.1%. Es muy bajo. También. China, 5%. Por encima. Por encima del promedio. Por digo. encima del Sí. promedio, porque el 3.3 es el promedio, Claro, ¿no? Entonces claro. crece un poquito por encima. La India, 7.3%. Ese sí es ¿Me impresionante entiendes? de un tiempo a esta parte, profesor. América Latina, como dijimos hace un momento, 2.6%. Sí. Está por debajo. Pero Paraguay, según el Banco Central, 4.2%. Según el Fondo Monetario, pero con la revisión de octubre, decía 3.8%. Está un poquito desfasado Así es. el Fondo Monetario, ¿no? Hoy día el Banco Central de Paraguay dice 4.2%. Por encima del promedio mundial, por encima del promedio de América Latina, ¿no? Algo está pasando en Paraguay desde hace varios años. Antes de entrar en lo que está pasando a Paraguay, profesor, quiero preguntarte lo de India como una economía que ha cobrado muchísima fuerza. De hecho, su población, si mal no recuerdo, superó a la de China. También. ¿Qué está pasando ahí? ¿También es oferta, demanda, atracción de capitales? ¿Qué está ocurriendo? Es capital humano, ¿no? Es capital humano. Y barato. Y barato, porque es una economía que todavía está en desarrollo, ¿no? Así como China, o sea, también todavía es una economía en desarrollo, ¿no? A pesar que tiene muchísimos multimillonarios y muchas ciudades que pueden ser ya de primer mundo, en general o en promedio sigue siendo todavía una economía en vías de desarrollo, ¿no? Entonces la India, a diferencia de China, está creciendo pero de la nada, ¿no? Entonces es más fácil, como te dije al inicio, Sí. crecer Claro. cuando tienes pocos ingresos, ¿no? Pero cuando ya tienes un cierto nivel, es mucho más difícil crecer. Para eso ya necesitas productividad, necesitas innovación, crear nuevos negocios, ser mucho más eficiente tanto en transporte como en producir bienes, como en producir servicios también. La mano de obra se concentra en India, lo que explicaría de alguna manera o en gran parte este crecimiento. Sin embargo, las grandes empresas importantes están instaladas generalmente en estas economías, Estados Unidos, China. ¿Así funciona o cómo, profesor? Ahora, digamos, con la guerra comercial Sí. entre Estados Unidos y China, lo que han hecho muchas empresas norteamericanas es sus plantas de producción, no las de creación, no las de innovación, sino las que producen el objeto, lo que han hecho es trasladarlas a Vietnam, a Malasia, a otras economías asiáticas, donde tienen capital humano que puedan trabajar en estas empresas, Sí. pero a un costo menor. Entonces va como que compensando Se van también la compensando. parte de logística que yo te preguntaba justamente durante el corte, ¿correcto, profesor? Exactamente, exactamente. Eso es lo que reconfigura. Y también la India, o sea, dentro de estos mercados, digamos, a diferencia de China, también es India. India, como te dije, Malasia, Vietnam. Y hay que agregar esto de la inteligencia artificial, profesor, que no necesita tampoco mucho traslado ni nada, sino todo está como en la nube. Sí demanda mucha energía, que es lo que compartimos también como información. Exactamente. Eso termina también siendo beneficioso, vamos a decirle, para economías como Estados Unidos. Y eso es justamente lo que el Fondo Monetario remarca. Uno de los aspectos Sí. para ver esta revisión al alza es la inversión en IA, ¿no? Esta inversión en IA tiene un impacto, digamos, directo, pero también tiene un impacto indirecto por la productividad que van a alcanzar las empresas norteamericanas, ¿no? Clarísimo. Obviamente que siempre hay una corrección, porque uno espera que, no sé, que duplique la productividad
Y después pasó el tiempo y dice, no fue el doble, solamente fue 1.5. Y hay una corrección a la baja, ¿no? Y esas correcciones a la baja lo hacen los mercados financieros, por eso no hay que asustarse. No siempre hay correcciones a la baja, ¿no? Pero en el mediano plazo sí hay una mejora en la productividad gracias a la inteligencia artificial, ¿no? Y eso lo está recogiendo el Fondo Monetario y por eso está corrigiendo al alza la tasa de crecimiento de Estados Unidos para el 2026 y para el 2027. ¿Podemos denominarlo como sector económico o actividad económica ya a la IA, profesor? Todo lo que sea o lo que esté vinculado a la inteligencia artificial, inversiones, capital, etcétera. A ver, sí, es un sector económico, pero que permea en todos, ¿no? Desde servicios educativos, servicios bancarios, hasta la producción de cosas, de objetos. Es cierto. ¿No? Hasta la construcción. No es como algo centralizado, sino eso que decís. Hay una diversificación o su impacto es muy diversificado. Es en realidad un factor de producción, ¿no? Lo que está haciendo es que tu productividad aumente. O sea, tú, productor de cualquier cosa, tú contratas personal con cierto capital humano, claro, su educación, habilidades, y tienes la tecnología, y si adquieres nueva tecnología, va a estar asociado a la IA. Totalmente. Entonces, esta nueva tecnología con un capital humano, digamos, más o menos interesante, lo que van a hacer es absorber y van a utilizar de la mejor manera la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, eso lo que va a hacer es incrementar considerablemente su producción. Esta pregunta es intencional, profesor. Lo del sector económico, si lo podemos mencionar como actividad y muy claramente explicado por vos también, por lo siguiente. Termina siendo como una incorporación innovadora dentro del informe del Fondo Monetario, o ya se venía registrando como parte, vamos a decirle, de importante incidencia en las revisiones, actualizaciones, etcétera. No, ya lo tenía, ya estaba incorporado. Había como un sino capítulo, que la velocidad que está adquiriendo la inteligencia artificial es mayor, es mucho más rápido de lo que está superando muchísimo, porque cada vez, si se dan cuenta, cada vez hay nuevas versiones de la IA. Se actualizan y cada vez es mejor. Cada vez es mucho más más productiva. Claro que te cobran. La inversión que se hace es gigantesca también. Es gigantesca y se viene Pero más. la recuperación también, ¿verdad? Como negocio. Exactamente, como negocio. Por eso te digo, va a haber algún ajuste, porque de repente alguna inteligencia artificial va a llegar a su techo. Entonces esa va a caer. Claro. Se va a reflejar en las acciones. Y eso va a contagiar a las demás acciones, pero solamente va a ser por un momento, pues es una corrección. Sale del mercado y otra vez el mercado sigue creciendo. ¿Qué es lo que ha ocurrido también con el mercado de acciones, con la política comercial de Trump? O sea, en enero, febrero, marzo, todas las acciones de las principales empresas tecnológicas caían considerablemente. Recuerdo. Y ahora están por encima de ese valor. Por eso te decía, cuando hay estas tormentas, tienes dos opciones. O bien te quedas con los brazos cruzados, mejor espero, ¿no? Cierro los ojos y espero, no miro, ¿no? Porque en el mediano plazo vas a ganar un poco. Claro. O la otra alternativa, si eres más osado, dices, bueno, ante estas circunstancias de incertidumbre, lo que hago es mirar los otros activos financieros y si veo uno que está re barato, voy y lo compro. Para eso necesitas liquidez, obviamente. Totalmente. ¿No? Voy y lo compro, porque espero y voy a ganar muchísimo. Hay una combinación ahí de personas o inversionistas con alta aversión al riesgo y los que son más cautelosos o prudentes. Y eso ya es una cuestión de preferencias, claro, ¿no? Eso ya cada uno tiene que autoevaluarse al respecto, ¿no? Es como, por ejemplo, para colocarlo en términos sencillos, ¿no? En nuestra familia, en nuestra casa, sí, o en nuestra familia, ¿no? ¿Quiénes son los que hacen apuestas deportivas? ¿Cuántos? ¿Dos de cada 10 personas? ¿Uno? No conozco a nadie. ¿Tú lo haces? No lo hago. Bueno, eso son preferencias, ¿no? Eso ya, no necesariamente eso es ya económico, sino eso ya pasa a un lado psicológico, ¿no? Entonces, y eso escapa, profesor, de los cálculos, estimaciones o proyecciones que uno pueda hacer. ¿En qué sentido? Y digo, es muy difícil determinar o saber, porque hay una cuestión ahí psicológica de la gente que sí quiere hacer apuestas, de sí quiere invertir, etcétera. Estoy hablando y trasladándola a la parte mundial ya. Por eso, por eso digo, siempre hay gente que está predispuesta a hacer este tipo de inversiones arriesgadas, pero el mercado tarde o temprano lo va a corregir. Perfecto. O sea, tú no puedes ir en contra del mercado,
por un momento puedes ganar. Hay que saber retirarse también. Pero hay gente que no se retira a tiempo y al final termina perdiendo, ¿no? Pero el mercado siempre te va a ganar. Profesor, muy interesante. Nos queda el capítulo Paraguay, porque mencionabas ya grandes rasgos. ¿Qué está pasando en Paraguay? Por eso esto de no tanta la coincidencia de las proyecciones que daba el Fondo Monetario Internacional. En octubre, recordemos que en esta última actualización no incorpora Paraguay, versus lo que ve el Banco Central del Paraguay, que obviamente tiene indicadores mucho más finos y actualizados y le permite hacer justamente este ejercicio y estas proyecciones más acabadas. ¿Te parece si seguimos conversando ya capítulo Paraguay, profesor? Sí, claro que sí. Vamos a seguir con el profesor, doctor José Tello, a la vuelta del corte. Cerramos paréntesis y seguimos conversando con el profesor, doctor José Tello. Profesor, vamos a hacer esta recuperación de los minutos, porque era de suma importancia justamente este proyecto de ley. Con respecto a Paraguay, profesor, mencionabas que en esta actualización del informe del Fondo Monetario, obviamente no incorpora a Paraguay, se hace como una suerte de revisión de las grandes economías, de los bloques económicos. Sin embargo, se había presentado una proyección de crecimiento económico 2026 para el país. Podemos hacer una recapitulación y vincularlo un poco también a lo que espera el Banco Central del Paraguay de crecimiento económico para nuestra economía. Sí, en este informe del Fondo Monetario, Sí. la que se publicó en octubre, Sí. la proyección de crecimiento era de 3.8% para este año, para el 2026, ¿sí? Y de ahí 3.7% en adelante. Yo les dije que esa es una revisión, digamos, un poco desactualizada. Así es. Porque lo que hace generalmente el Fondo Monetario y también, digamos, el Banco Central, toma como referencia el PIB de tendencia, ¿no? Es decir, ¿cuál es la capacidad de producción del Paraguay cuando todos los factores están más o menos estables, ¿no? Tanto producción de soja, no hay riesgos de inflación muy alta, la depreciación del tipo de cambio, del guaraní está dentro de lo que uno espera, ¿no? Todos esos factores, digamos, más o menos en su rango estable, ¿cuánto es lo que puede producir Paraguay? Bueno, las estimaciones antiguas eran del 3.8% o 3.7%, ¿sí? Ahora hay una revisión al alza también del producto de tendencia de Paraguay. ¿Por qué? Porque tú tienes 3 años consecutivos que estás creciendo por encima del 4%. ¿Sí? ¿Y qué significa eso? Que un buen porcentaje de ese crecimiento se va a inversión. Y esa inversión es adquisición de bienes de capital físico. No capital financiero, no, capital físico. Y eso lo que hace es que tu capacidad de producción sea mayor. Sí. ¿No? Entonces, tienes una capacidad de producción mayor, por lo tanto, tu PIB, tu crecimiento del PIB en situaciones normales es mayor, ¿no? Clarísimo. Entonces, por eso que el Banco Central ahora está publicando que para el 2026 esperan un crecimiento del 4.2%. 2025, recordame, profesor, ¿cuánto habían cerrado? 6. Eso fue muchísimo. Fue muchísimo. Incluso fueron como 2 revisiones previas. Sí. Si mal no recuerdo también. Sí. ¿Qué cosa es lo que está ocurriendo, no? Uno dice, sí. ¿qué cosa es lo que está detrás? ¿Qué está empujando? Bueno, son varios factores, Sí. varios factores. No voy a hacer un listado, pero yo creo el más importante, desde mi experiencia, es tienes mucha importación de bienes de capital, de maquinaria, de equipos. Lo que estamos diciendo es que el sector privado paraguayo está apostando por el Paraguay y está invirtiendo. Como no encuentra ese tipo de tecnología en el país, lo importa. ¿Qué cosa es lo que se va a reflejar? Es que para el siguiente año tu stock de capital físico aumenta. La oferta de bienes y servicios va a aumentar. Tienes una capacidad mayor de producción. Y eso es bueno. Y eso está ocurriendo ya desde el 2024. 2024, 2025. Esto podríamos vincularlo, profesor, ya que mencionas año, a la obtención del grado de inversión de Paraguay. Son muchos los factores. Por supuesto que hay una mejor percepción por estos grados de inversión. ¿Qué cosa es estos grados de inversión? ¿Le están poniendo una medalla a Paraguay? Sí. ¿No? El mercado internacional dice, oye, ¿sabes qué? Sí confío en ti.
Estado paraguayo, estás pagando tus deudas. Y después viene el otro de una segunda medalla. ¿Sabes qué? Yo también confío en ti, que estás pagando tus deudas. ¿Por qué? Porque se está viendo esa reducción. Reducir el déficit fiscal, ya lo hemos dicho, en Brasil es difícil. En cualquier país es difícil, porque hay consideraciones políticas para no bajar el gasto. Al contrario, para aumentar el gasto. Y más si tu presupuesto es muy rígido. Rígido entendiéndole de gastos que sí o sí se tiene que hacer desde el Estado, desde sueldos, jubilaciones, deuda, etcétera. Exactamente. Entonces, ¿qué cosa es lo que está ocurriendo con Paraguay desde el 2024? Reducir el déficit fiscal. Era muy alto. Ya estaba en más del 4%. 2023 estuvo mal porque fue más del 4% de déficit. 2024 se reduce. 2025 se reduce aún más, está en 2%. La meta era 1.9, pero 2 está bien. Estás haciendo un esfuerzo. 1,5. Tal como lo establece la ley de responsabilidad fiscal. La famosa regla fiscal. Exactamente. Esa reducción del déficit, eso políticamente es muy difícil. Y se está logrando. Paraguay lo está logrando. Los otros países no lo están logrando. Y eso se premia. Te voy a preguntar en detrimento de independientemente. En detrimento. Hace tiempo también me preguntaron algo parecido. Sí. ¿Sabes qué? Lo más importante en macroeconomía son las expectativas. Si el Banco Central te dice, yo voy a hacer todo lo posible por cumplir con mi meta de inflación, y lo cumple, no hay problemas de inflación. Si el Estado te dice, yo voy a cumplir con esta meta de déficit fiscal, no importa cómo lo haga, pero lo voy a cumplir, eso se premia. El sector privado te cree. Claro que hay forma más eficiente. E invierte, ¿verdad? Claro, porque una cosa es reducir el déficit fiscal aumentando impuestos. Otra cosa es reducir el déficit fiscal reduciendo gastos. Sí, sí. Pero algo tienes que hacer. Entonces te premia, el sector privado te premia. ¿Cómo? Invirtiendo más. Y eso es lo que está ocurriendo. Y me llama la atención podemos extender más de las 13, profesor, no hay problema, por eso la pregunta fue muy interesante con respecto a esto que mencionabas del aumento de la importación de maquinarias y todo lo vinculado a cuestiones físicas, por decirlo, o como lo mencionaste también. Esa es una clara señal de que hay un potencial gigante de seguir invirtiendo en el país. Exactamente. ¿Hay como detección de qué sectores son estos? Si estamos hablando quizás de industrias, quizás de otro tipo de actividades. Todos los sectores están beneficiando, ¿no? Agro, industria, servicios también. Es más, tú necesitas hasta importación de software, de máquinas. Quiero vincular con un tema, perdón por salirnos del libreto, pero si buscas por favor la cifra que había dado Óscar Orue de la cantidad de empresas, ahora se me vino a la mente, porque mencionaba justamente el director de ingresos tributarios, Óscar Orue, en el arranque de la 4ª temporada de Economía 1000, de que están registrando una llegada importante de empresas de básicamente casi toda la región, pero sobre todo brasileñas y bolivianas, y también dentro de ese conjunto argentinas, pero el número era importantísimo y decía y hablaba de que el registro, si mal no recuerdo, podemos compartir esa cifra, ¿verdad? Adelante. 60 empresas teníamos en 2023, 600 en 2024 y casi 1000 empresas en 2025. Brasileros y argentinos lideran la solicitud de residencia fiscal, principalmente brasileros, además de una cantidad importante de bolivianos y alemanes. Eso sustenta, pero grandemente, estos números que estás mencionando, profesor, y se esperaría que Paraguay incluso podemos decir que puede crecer de eso que se menciona, el potencial de crecimiento que tiene el país, ¿o no, profesor? Claro. O sea, eso es lo que a ver, lo ideal para una economía pequeña y abierta, como decimos los economistas, como es la paraguaya, para hacer el cambio necesita crecer al 7% anual durante 10 años. Nosotros estamos en 4. 4. O sea, tu potencial es 4.2, dice. Sí. Está bien. Sí. No estoy, porque puedes estar peor. Mira, el mundo crece a 3.3. América Latina crece a 2.7. Está bien. Pero ya que estás creciendo por encima del 4% en los últimos 3 años, ahora viene pues, vamos a crecer más aún. No podemos, nunca hay que estar, digamos, satisfechos con lo que tenemos. Hay que pensar siempre en más y más, pero hacerlo de manera ordenada, ¿no? Totalmente.
¿Cómo llegar al 7%? ¿Cómo? Justamente atrayendo inversión extranjera, ¿no? Porque esa inversión extranjera es sector privado con otra forma de pensar, con otra logística, con otra forma de organizar una empresa, otra forma de elegir, digamos, quiénes van a ser mis funcionarios, quiénes me van a aportar, ¿no? Y obviamente vienen con dólares. Claro. Eso es lo que necesitan, ¿no? Y eso de que vienen con dólares en una situación en la que Paraguay tiene como sus momentos, pese a que muchos analistas dicen que ha cambiado cuando decíamos que en el primer semestre hay mayores ingresos de dólares, que en el segundo semestre. Esta llegada de capital extranjero no genera una presión adicional, profesor, al mercado, o podría generar. Sí. Y el BCP tiene el mecanismo para poder un poco administrar también, pese a que no sea su meta central, por decirlo así. Exactamente. Mira, sí, efectivamente, pueden venir más inversiones. Esas inversiones que están en dólares lo van a cambiar a guaraníes, porque tienen que adquirir cosas en guaraníes. Y esos dólares, obviamente lo que va a hacer el Banco Central es almacenarlo, ¿no? Es como una casa de cambios. Quieren guaraníes, ya dame tu dólar y lo voy almacenando, está en las reservas internacionales. En algún momento va a querer irse o de repente hacer la remesa de utilidades al extranjero, entonces le tienes que devolver algunos dólares, ¿no? Y el Banco Central, digamos, va a tener, si tiene una cantidad enorme de reservas internacionales, va a poder hacer frente a cualquier volatilidad hacia arriba o hacia abajo el tipo de cambio. Eso sí. No le veo ningún problema. ¿Dónde el le tipo ves de cambio? problema? El tipo de cambio es. Te voy a dar un dato. Sí. Un dato. La tasa de depreciación del guaraní del 2012 al 2025 ha sido de 3% anual. Sí. O sea, cada año en promedio se ha depreciado 3%, nada más. No, pero ahora subió muchísimo, ahora bajó mucho. Sí, pero eso es coyuntural. Exportación de soja me va a tirar, obviamente, el tipo de cambio hacia abajo porque hay más dólares. Claro. Viene la campaña de Navidad, obviamente el tipo de cambio lo que va a hacer es tirarme para arriba porque la gente necesita dólares. Cuando hay temporada de vacaciones, todas esas son fluctuaciones que suben y baja el tipo de cambio. Pero en el largo plazo, se ve una estabilidad. Eso hay una estabilidad. ¿Por qué? Uno dice, ¿y por qué? ¿No? Porque ese 3% ¿de dónde sale? La meta inflación de Estados Unidos es del 2%. La meta inflación del Paraguay en todo este periodo de 2012 en adelante ha sido 5, 4 y 3.5%. La diferencia es 2.5. Ahí está por debajo. Ahí está. ¿Por qué? Porque la moneda, o sea, el tipo de cambio lo que refleja es cuál es el valor de la moneda en el largo plazo. Si tú crees que la inflación en Estados Unidos es 2%, es porque el dólar se está depreciando 2% al año. Si tú crees que el Paraguay, su guaraní, se va a depreciar 4%, es porque la inflación es 4%. Interesante. El diferencial, eso siempre va a ocurrir. ¿Qué desafío tiene Paraguay, profesor? ¿Tiene indicadores que acompañan, como siempre se dice, triple D en 10 en impuestos, que ya conversamos en algún momento? Incluso la mano de obra es relativamente barata. Hay energía, no sé si suficiente hoy por hoy, porque es un material, un producto que en algún momento tiene que tener su límite de utilización, que ya se proyecta incluso. ¿Qué es lo que presenta Paraguay como gran desafío, profesor? Capital humano. Sigue siendo. Necesitamos, sí, siempre. Al final del día podrás tener toda la capacidad energética que quieras, inflación estable, todo, y al final del día necesitas capital humano. Pueden venir las empresas más sofisticadas al Paraguay y va a demandar capital humano, funcionarios con cierto nivel. Y si no le encuentran en Paraguay, lo van a traer de afuera. ¿Qué es lo que ocurre con muchas empresas muy importantes en Paraguay? Por supuesto, por eso el mensaje es capital humano, educación, ¿no? A los jóvenes estudien lo que realmente les gusta, que se apasionen por esa área. No estén mirando dónde pagan más, dónde pagan menos. No. ¿Cuál es más seguro? Porque a veces también quieren ver que pague, no importa que pague poco, pero es seguro. No. Dedícate a lo que realmente te gusta. De repente eres un emprendedor. No tienes por qué ir a la universidad. O de repente sí tienes la capacidad para ir a la universidad en el sentido de que eres metódico, eres ordenado, tienes ese pensamiento crítico, ¿no? Hay que hacer lo que nos gusta.
pero la educación hay que seguir subiendo, ¿no? Porque esa es la clave al final del día. Y quiero cerrar con esta pregunta y quizás hacer un redondeo también, profesor, de la exposición que tuviste con nosotros hoy y agradecerte muchísimo el tiempo. Sos profesor de la Universidad Católica de Asunción y yo te consultaba durante el corte qué tal está el nivel de los chicos hoy y me sorprendió realmente tu respuesta porque recuerdo que post pandemia el nivel estaba como para asustarse, pero al parecer hay buenas noticias, profesor. Sí, a mí me sorprenden y seguro que van a estar escuchando. Saludos. hay varios, digamos, proyectos de tesis, sí, ¿no? Donde son muy interesantes y las discusiones que uno tiene con ellos en la defensa es a otro nivel. Entonces conversamos entre los profesores y digo, oye, pero hace unos años la discusión no era así. En cambio ahora estás discutiendo y te das cuenta que estás discutiendo con colegas, porque ya te vas a términos más técnicos. Totalmente. ¿No? Y por eso a mí me llena de orgullo, ¿no? Y mucha gente está saliendo afuera. Porque nos piden cartas de recomendación, hacemos el seguimiento y después me escriben, profesor, yo estoy acá. ¿Y qué orgullo? Estoy en Europa, estoy en Estados Unidos, y eso quiere decir que hay un cambio, pues, porque cada vez es mayor esa proporción de estudiantes que van a estudiar afuera, ¿no? Y un mayor capital humano evidentemente se traslada a mayor crecimiento y desarrollo de un país. Exactamente, porque ellos van a regresar. Así es. De repente no el 100%, ¿sí? Pero van a regresar una buena cantidad y eso va a ser un impacto importante, ¿no? Profesor, agradecerte tu tiempo, desearte un muy feliz jueves y nos vamos a reencontrar dentro de un mes para un nuevo capítulo. Claro que sí, nos vemos en un mes. Nunca definimos cómo se va a llamar tu bloque. Era Teoría Económica de Aplicación de Casos. Así era inicialmente, sí, ¿cierto? Sí. Mantenemos, ¿te parece? Pero había uno en el primer año. Ese no. No, eso me dicen, no quiero ese título, así que yo ni siquiera menciones, está en mi radar. Perfecto. Gracias, profesor. Que tengas un excelente día. Muchas gracias, nos vemos. Hasta luego. Estuvimos con el profesor, doctor José Tello, acompañándonos aquí en la nueva temporada de Economía 1000, así que el próximo mes lo tendremos de vuelta para un nuevo análisis. Paréntesis, Josema, no me reten. Pues te voy a compartir esta información. De hecho, ya lo adelantábamos. La Cámara de Diputados aprobó en forma general la propuesta normativa de reforma de la caja fiscal y ya estarían entrando también en debate punto por punto de los artículos que contempla este proyecto de ley clave para no solamente este gobierno, sino para toda la ciudadanía. Así que vamos a estar, Ada, haciendo el monitoreo correspondiente. Llegamos al punto final. Sí, donde la gente puede encontrar más de todos estos capítulos que estamos desarrollando aquí en Economía 1000 y por supuesto los artículos también que solemos y hacemos de manera diaria en abc.com.py y en el impreso. Pueden buscar los siguientes episodios en nuestro canal de Spotify y YouTube buscando Economía 1000 y los artículos en nuestras redes sociales, también en nuestro canal de WhatsApp MF Economía e Inversiones y en nuestra página web www.mf.com.py. ¿Suele leer, profesor, los artículos de la consultora? Por supuesto. Gracias. Nos despedimos, que tengan un excelente jueves. Este podcast es presentado por la Bolsa de Valores de Asunción, promoviendo los valores del mercado.